Las 23:18 de la noche. Estamos entrando ya en el segmento final del programa y tenemos de invitado nuevamente a quien fuera nuestro invitado en el primer programa de nuestro ciclo y que fue un hit total. Todo el mundo aulló pidiendo que volviera a estar y hoy vuelve a estar con nosotros el señor Groncho. ¿Lo tengo en línea, el señor Groncho? Sí, acá estoy. ¿Cómo andan, camaradas? ¿Cómo ¿Qué estás, tal, Groncho? compañero? Bien, bien, acá andamos, esperando. Sí. Esperando que desaparezca el progresismo que tanto daño nos ha hecho. Sí. Acá la compañera se estuvo descargando hace un rato. Sí, me faltó descargarme, no me alcanzó el tiempo. Si no, ¿cómo estás, Groncho? ¿Todo en orden? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, a ver, el miércoles pasado, no, el primer miércoles que nosotros estuvimos con vos, vos habías desarrollado un poco un tema referido a los marcos conceptuales mentales. Y lo que habíamos charlado un poco y lo que en realidad queríamos que desarrolles vos, es el tema de cómo impactan los últimos descubrimientos de las neurociencias y la psicología cognitiva en la manera en que nosotros entendemos la política. Bueno, digamos, para hacerlo entretenido, Sí. y para enmarcarlo precisamente, el cerebro que tenemos nosotros está compuesto por 4 cerebros. El cerebro más antiguo es el más profundo, el que está justo en el centro geográfico de una cabeza, que es la amígdala, tiene 2 millones de años de antigüedad. Mientras que los lóbulos frontales y el neocórtex, que son las partes donde se procesa la información lógica, empezó a desarrollarse definitivamente como los tenemos hoy los seres humanos modernos, hace solo 40.000 años. Por lo tanto, todas las decisiones que nosotros tomamos sobre información abstracta, como en el caso de la política, no se procesa en los lóbulos frontales, sino que se procesa en la amígdala, es decir, en nuestro cerebro emocional. Por lo tanto, las neurociencias y la psicología cognitiva ha demostrado en los últimos años, las neurociencias hace solo 5 o 6 años ha determinado que la información abstracta no se procesa en términos racionales y esto digamos, sobre todo los que estudiamos comunicación o carreras de las ciencias sociales, ha destruido todos los mitos sobre los cuales nosotros estudiamos. Ese hombre aristotélico, el hombre que procesaba información racional, bueno, eso no existe y no existió nunca. Lo interesante de esto es que recién ahora se está aceptando que nosotros digamos, nuestro cerebro nunca estuvo preparado ni dispuesto para procesar información política de manera racional. Eso no implica que los procesos mediante los cuales entendemos la política sean ilógicos, sino que son ajenos al procesamiento racional. No sé si me embarullé con esta explicación. No. No. Bueno, Yo recuerdo que la otra vez que charlamos y que vos un poco terminaste con este tema, decías que hablaste de algo interesante, que era que la retórica puede tener un efecto. claro, digamos, que nosotros estemos incapacitados desde el punto de vista de la biología de nuestro cerebro para procesar información política racionalmente, no implica que sea irracional. Y, digamos, hay una serie de lingüistas, entre ellos Coffey Johnson. A esta hora no voy a hablar de lingüística, primero porque no sé, y segundo porque es tarde, digamos, pero estos lingüistas han determinado que nosotros nos movemos en el mundo de las ideas mediante una lógica que ellos denominan los marcos conceptuales. Estos marcos conceptuales son grandes ejes de pensamiento que son antagónicos entre sí y que están en constante lucha. Lo interesante de esto, que esos marcos conceptuales, por ejemplo, el marco conceptual del progresismo, estos marcos conceptuales se modifican en nuestra cabeza mediante la retórica y con la función poética del lenguaje. Por eso, por eso que últimamente, recién hace 3 o 4 años en Argentina se está utilizando, eso lo vemos en el gobierno, que tienen dinero y han puesto
a mucha gente a pensar en esto, tienen mucho dinero para pagar esto. Nosotros vemos que ellos han empezado a usar la retórica y la función poética del lenguaje. Por ejemplo, cuando Cristina empezó a hablar de la sintonía fina, no hablaban del ajuste, hablaban de la sintonía fina. Esa es la aplicación concreta de la función poética del lenguaje. Digamos que nosotros lo veíamos en documentales o en línea cuando fue la guerra en Irak, porque George Bush, digamos, tuvo muchos lingüistas trabajando para él en cómo ven la guerra, y lo hicieron básicamente con eso. Digamos, cuando ellos denominan Operación Libertad Duradera, aplican la función lingüística de la poética para que esa idea se convierta en un marco total dentro de la cabeza del pueblo estadounidense, ¿no? Sí, pero si es una cuestión de inversión de guita y Cristina es la que más invierte, ¿estamos condenados a que siempre esto sea así? No, porque digamos, que nos estemos gobernados por estos marcos mentales no implica que no puedan modificarse por cuestiones externas. El triunfo de esta, digamos, para mantenernos dentro del esquema del programa, digamos, el triunfo de estas ideas progresistas de la distribución de la riqueza, la idea progresista de que todos somos iguales, de que todos digamos, iguales en el sentido del igualitarismo, este igualitarismo que nos intentan vender, porque hemos sido más desiguales que en estos tiempos, sí. Digamos, esos marcos conceptuales se pueden modificar. Cuando solamente hay una fuerza trabajando para imponer un marco conceptual determinado, obviamente es muy difícil de derrotar. Bueno, precisamente Lakoff, y ya que hablamos de progresismo, George Lakoff, uno de los que impulsan la teoría de los marcos mentales, era uno de los lingüistas del Partido Demócrata Americano. Su libro, No pienses en un elefante, es una carta larga, es un libro, pero que es una carta larga, que se le escribe a los militantes del Partido Demócrata durante el imperio de George Bush. Durante todo el libro los trata como progresistas. Dice, bueno, nosotros no podemos oponernos a Bush y al sistema que él está generando si no aclaramos nuestras ideas. Y él dice que lo que primero deben aclarar son sus ideas y valores, porque lo que cambia el marco conceptual es la idea y el valor, que luego obviamente se puede transformar en el lenguaje, pero que necesitan esclarecer sus ideas y sus valores. Es más, él dice, en la idea que el progresismo americano tenga claro su idea y su valor, el concepto del Partido Demócrata va a entrar como una pendiente resbaladiza en la cabeza de los americanos. De hecho, ellos invirtieron mucho dinero, muchísimo dinero, más de $100 millones, invirtieron en investigaciones. Con un Bush vencedor, el Partido Demócrata, tanto en la línea de Hillary como en la de Obama, lograron cambiar la cabeza de los americanos. Bueno, eso también ocurrió acá. Lo que pasa que en nuestro país, ese cambio de la estructura mental que nos gobierna, generalmente en países como los nuestros, operan a partir de las crisis económicas. De todas maneras, también, Lakoff habla del tema de la economía, y en lo que nos corresponde a nosotros, él dice que la gente no vota por la economía, digamos, la gente vota por ideas y valores. Puede ser que coincida en algún punto los intereses con la idea, pero no es necesario. De hecho, en la Argentina, en casi todas las oportunidades nosotros podríamos decir objetivamente que la gente votó contra sus intereses y a favor de sus ideas. En el 85, en plena crisis, la gente votó al Partido Radical en la legislativa, obviamente votó contra sus intereses porque era claro que íbamos a una hecatombe económica, pero el marco conceptual que primaba en el año 85 era el marco conceptual que había logrado imponer el gobierno de Alfonsín, que era la democracia, el respeto de las instituciones republicanas y demás. En el año 95, la gente la gente votó por sus ideas y sus valores, estaban representadas por Menem, la iniciativa, la libre empresa, el libre comercio, y votó en gran medida contra sus intereses. Sobre todo la crisis a nivel mundial había comenzado a generarse con el efecto con la crisis del tequila, estuvo con los tigres de papel en Asia, y sin embargo la gente, por sus valores, aún contra sus intereses. Eso es básicamente
básicamente ese tema, no aburrirlo. ¿Y en 2011? En 2011 también, obviamente hay una victoria de ese marco conceptual que estamos viviendo ahora. Y, bueno, pero ahí también hay una trampa, porque la Cristina de 2011 no fue una Cristina verdadera. Digamos, esa Cristina de 2011 nosotros lo que pasa es que ya no nos acordamos. Una Cristina componedora, una Cristina simpática, una Cristina agradable, que llamaba al diálogo, que llamaba al consenso, y ella ganó y a los 2 meses empezó a decir vamos por todo. O sea que en última instancia uno puede decir, bueno, la gente se engañó. No se engañó, la gente votó por su valor. El valor era este modelo. Imagínense que hace 3 meses no alcanzaron el 30% de los votos, y hoy Cristina Kirchner tiene el 42% de la imagen positiva. Luego de 11 años y en medio de un brutal ajuste económico, 4 de cada 10 argentinos en condiciones de votar tienen una opinión favorable en Cristina. Entonces, es una pelea muy grande porque no es una cuestión electoral. Y sobre ese 42%, si nos fuéramos honestos, deberíamos también saber que hay al menos un 20% más de la población que coincide en líneas generales con esta forma de entender la realidad, que puede discutir aspectos secundarios de cómo administra el poder en la Argentina, puede criticar un ministro, puede criticar una medida, pero está conforme con la idea central de lo que es este gobierno. Está conforme con los subsidios, está conforme con esta idea del igualitarismo, de la distribución de la riqueza, de todo ese componente discursivo que tiene el gobierno. Eso evidentemente, como decíamos la vez pasada, ellos ganaron en eso, ellos han impuesto lo que ellos llaman modelo, y yo no me acuerdo conceptual, está impuesto, está fuerte, pero se puede cambiar. En países como los nuestros se cambia a partir de situaciones fuertes y que cuestionen el sistema y la estructura de las personas como es una crisis económica. Esto pasó... Sí. Perdón, sí. te guardaste la pregunta, Groncho, ¿nos podrías esperar 2 minutos en línea? Sí. Porque es la hora del informativo y tenemos que darle lugar a eso. Preferiría no hacerlo. Un programa nocturno. 23:32 de la noche aquí en Buenos Aires, estamos en Preferiría no hacerlo y estábamos en medio de una conversación con el señor Groncho, el titular de la cuenta Todos Gronchos, que nos estaba hablando sobre los marcos conceptuales y sobre cómo la retórica y los valores cómo los valores hacen que la gente vote y cómo la retórica puede modificar eso. Sí, y ahí yo estaba viendo Twitter, que hay varias personas que me critican o preguntan cosas. Por ejemplo, Hegeliano, Hegeliano, el viejo Hegeliano, sí. Anti-K, él dice, o sea que el progresismo nos cagó hasta la próxima hiper. No necesariamente, lo que pasa es que el problema que tenemos nosotros en este país, tenemos una visión contraria a este gobierno y a lo que expresa y a lo que hace, que nosotros no tenemos un liderazgo que nos aglutine, porque nadie está hablando desde el otro marco conceptual. Nadie está planteando una cuña discursiva que presente otro sistema de valores. Yo me acordaba, ahora mientras escuchaba el informativo, me acordaba también de Lakoff en el libro No pienses en un elefante. Este libro está en PDF, en Google, lo pueden googlear, No pienses en un elefante. Él pone un ejemplo, cuando le habla a los progresistas americanos, les dice, bueno, nosotros somos los dueños del marco conceptual de defensa de la vida. Por eso nos opusimos a la guerra de Vietnam, por eso estamos oponiéndonos a la guerra de Irak, estamos contra la intervención de los Estados Unidos en países de Centroamérica, nos hacemos cargo de lo que pasó en Chile, bla, 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 bla. Pero nosotros también estamos a favor del aborto. Entonces, Lakoff les dice a los americanos, tenemos que esclarecer nuestros valores, porque si estamos a favor de la vida, nosotros no podemos estar a favor del aborto. Bueno, eso generó un gran debate dentro del Partido Demócrata, que ellos lo fueron salvando, digamos, no vale la pena plantearlo ahora. Pero esclarecer los valores es eso. Lo que nos pasa a nosotros no es que tenemos que quedarnos sentados esperando una hiperinflación para borrar este sistema. Lo que necesitamos es lograr impulsar
y promover liderazgos que presenten otro sistema de valores. Que si nosotros criticamos los planes asistenciales que generan la esclavitud espantosa que conocemos hoy, digamos, nosotros tenemos que tener un liderazgo que nos plantee otro escenario. Digamos, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Qué entendemos por la iniciativa privada? ¿Qué entendemos por libertad? Y dentro del concepto de libertad, ¿qué entendemos por la libertad económica, el derecho al comercio libre, al movimiento de mercadería, digamos, diferentes cuestiones? Lo que pasa con nuestros políticos es que están acostumbrados a participar de este relato, que es ir a la televisión, a contar la realidad, a relatar la realidad. Digamos, no quiero hacer nombre, sí. Todos los políticos que van a los canales de televisión se convierten en cronistas, en periodistas que nos cuentan lo que estamos padeciendo, pero no se atreven a presentar, digamos, sus valores y sus ideas que nos permiten ordenar nuestro discurso y alinearnos con eso, ¿no? A diferencia de lo que ocurre. Perdón, te iba a preguntar, porque me quedó dando vuelta el tema cuando vos dijiste el ejemplo, cuando diste el ejemplo de Estados Unidos. Nosotros los demócratas tenemos el valor de la vida. ¿Y acá hay nosotros? Bueno, eso es, yo creo que sí, yo creo que sí, que hay un nosotros, pero digamos, también es muy difícil, y bueno, y el ejemplo de cómo explotó eso, para responder tu pregunta, ¿no te acordás cuando esta chica García, no me acuerdo? Cintia García. ¿Te acordás que en una marcha que hubo... Que iba a tocar la notera de 678. Sí. Claro. ¿Y por qué el punto discursivo? Porque ella le exigía a personas que habían ido a movilizar por diferentes cuestiones a expresar su malestar, les pedía un programa de gobierno, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que nosotros, los millones de tipos que salimos a la calle cada vez que hay una movilización, todos tenemos nuestra propia agenda de por qué estamos disconformes con este gobierno. Nosotros no tenemos que tener un plan de gobierno, ni siquiera tenemos que tener 3 puntos en común nosotros como ciudadanos. El problema es la orfandad de liderazgo que tenemos, porque alguien debería estar diciéndonos, bueno, vamos a trabajar sobre estos 4 puntos, estos 3 puntos. Sí. Los que coincidimos, salimos. Bueno, es lo que estamos viendo en Venezuela. Aún en la puja opositora entre Capriles y Leopoldo López, que es una cuestión que puede ser una cuestión de modos o una cuestión más profunda, ellos han coincidido con un plan. Hay 17 partidos, los que integran el MUD, han coincidido en un programa mínimo de por qué se están oponiendo. Hasta que no lo tengamos, nos va a pasar eso. Cualquier boluda va a poner un micrófono oficial y la gente va a decir, bueno, yo estoy acá por el costo del pan, yo estoy acá porque no hay semáforo, estoy acá porque me afanaron. Bueno, esa es la pequeña agenda de todos los habitantes, ¿no? Sí. María. No, estoy mirando el horario porque es como que no sé si nos quieren rajar o no. Acá tenemos todo el tiempo del mundo. Ah, tenemos tiempo. Yo me había quedado con una pregunta, pero después cuando vino de repente el corte y se me fue. Creo que vos estabas tocando el tema de los marcos conceptuales en ese momento y yo estaba a punto de preguntarte cómo fue el cambio durante el menemismo y durante el kirchnerismo, o sea, en qué momento fue el de la crisis. Sí. Digamos... o sea, ¿en qué momento? Sí. Bueno, ¿en qué momento? Bueno, eso es, digamos, hay otra cuestión. Lo que nosotros pensamos hoy, en el momento de la vida que tenemos cada uno de nosotros, no depende de lo que hemos vivido en lo inmediato. Esas ideas se han ido cristalizando a lo largo de toda nuestra vida. Iniciaron en la mesa cuando papá cortaba el asado, mamá servía las ensaladas y después mamá iba a lavar los platos. Ahí fuimos cristalizando nuestras ideas y nuestra forma de entender nuestra vida. Y esas ideas se han ido fortaleciendo y se han ido, bueno, precisamente cristalizando a lo largo de toda nuestra vida. Si nosotros fuéramos sinceros con nosotros mismos, nosotros veríamos, sobre todo gente como yo que tiene más de 40 años y vivimos el comienzo de la democracia, no pensamos muy diferente de como pensábamos hace 20 años atrás. Hemos limado los bordes, les hemos quitado asperezas a nuestro pensamiento, pero pensamos medianamente igual sobre las cosas importantes, o mejor dicho,
sobre las cosas que para nosotros son importantes. Sobre esos temas seguimos pensando exactamente igual. Luego, como habíamos hablado otra vez, existe también una función que es la disonancia cognitiva, que es cuando nosotros tenemos en nuestra cabeza dos ideas que aparentan ser contradictorias. Para evitar el estrés, nuestro cerebro elimina una de esas alternativas contradictorias o nos permite tener una explicación absurda, muy tonta, de por qué justificar que pensamos de determinada manera. Un ejemplo que hemos visto todos, sobre todo los que estamos en Twitter o en las redes sociales, yo he visto con pena a muchos tipos del kirchnerismo, tipos inteligentes, tipos interesantes, que se podrían rescatar, que no ven o no vieron o no quisieron ver o aplican esta disonancia cognitiva para no aceptar la contradicción que tienen respecto de lo que está pasando en Venezuela. Por eso los hemos visto criticar fotos truchas, como si lo central fuera una foto trucha. Claro. Fue el festival de las fotos truchas. Sí, claro. Lo importante además para ellos es la foto trucha o la foto que está truchada y qué es cómo es la tapa de los medios, cómo te pone, cómo te titula un Clarín o un La Nación y no el hecho de sí. Claro, bueno, y eso contradice digamos, como a nosotros, contradice su cosmovisión de la vida, porque el que hoy tiene una idea kirchnerista y que ha leído historia y que ha leído la historia, sobre todo los que se dicen peronistas, que digamos, sobre los peronistas tenemos una cosmovisión de la vida donde la vida es lucha y la vida es oponerse al poderoso, y que hemos pasado la mitad de nuestra vida política en la clandestinidad y digamos diferentes cuestiones que tampoco quiero hacer valores porque no quiero dividir peronistas y antiperonistas, pero se han perdido la oportunidad histórica de estar del lado de gente común que está siendo apaleada y asesinada y perseguida por un Estado que es una idea, digamos, que un Estado secuestra a una persona y la mete en un sótano y le metan electricidad y se violen a un pibe con un escopeta y que haya un cubano cagando cachetazos a un venezolano, es una cosa que digamos que no podría entrar en la cabeza de nadie y que alguien pudiera cuestionar de qué lado hay que ponerse. Pero el mecanismo de la disonancia cognitiva de que para preservar una situación de no estrés frente a esa realidad, se enfocan en si una foto correspondía a una marcha en Valencia, España, o era Valencia, Venezuela, y si tal cosa. Cuando nosotros vemos que Maduro y lo que representa es monstruoso, es increíble que en el siglo XXI haya un Estado que hace lo que está haciendo acá nomás, a 8 horas de avión. No nos tenemos que ir a Ucrania, ni nos tenemos que ir a África. Gente que habla nuestro mismo idioma, que baila nuestras mismas canciones, y de la cual tenemos una misma historia común de 2 años. Entonces, uno ¿qué hace? Uno se enoja. Tampoco lo digo para justificarlos, pero ahí es donde aplican estos conceptos y la importancia de entender algunos conceptos mínimos de estos descubrimientos de las neurociencias, de cómo funciona nuestro cerebro. Sobre todo para los que están interesados en neutralizarlos o convencerlos en busca de una victoria electoral. Bueno, sabes. Yo recién cuando a María le dije que hablara tranquila, que teníamos todo el tiempo del mundo, en realidad mentí. Sí, yo estaba un poco nerviosa y estaba mirando. La vi a ella que tenía ganas de hacer la pregunta y en realidad y quería que no se pusiera nerviosa y que pudiera hacerla, pero en realidad nos están corriendo porque tenemos que terminar el programa con otra entrevista. Así que vamos a dejar hoy por acá y ojalá que podamos, no sé, que alguna vez tengamos, porque este es nuestro último programa y quizás, no sé, algún día volvamos a tener un programa y volvamos a charlar. Sí, no te hagas problema, eso tramitamos en el BID, Banco Mundial, podemos ir a CFI o podemos pedir a alguna universidad. Un préstamo puente. Antes estaban los préstamos puente. Claro, no, pero ahora las universidades están regalando mucho dinero para investigación y para el desarrollo de la cultura. Bueno. Volvemos a hablar en otro momento, Groncho. Bueno, Groncho, muchas gracias. Un abrazo. Felicitaciones por lo que han hecho. Gracias. Bueno, gracias a vos. Feliz. Chao, gracias. Chau.